Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Habíamos hablado en el programa anterior de la hidrovía. Buscamos comprender todo el significado que los ríos tienen para nuestra región y el impacto que producen según el tramo del río que le imprime características a la navegación, sea oceánica hasta la zona de Timbúes, algo menos hasta Santa Fe, luego menor hasta Confluencia y hasta Asunción, y un tramo barcacero en Brasil hasta su naciente sinuosa en Cáceres, en el Mato Grosso, en el corazón de Brasil. Es evidente que la importancia para el desarrollo de la región debería estar dentro de un plan de infraestructura que facilite que se desenvuelvan los factores económicos bajo lineamientos que respeten ante todo los temas ambientales y la sustentabilidad. Por lo pronto en el país ese plan no existe. Desde la CEPAL, dependiente de las Naciones Unidas, tienen un objetivo que es el desarrollo y la integración regional y ha venido acompañando el proceso de transporte fluvial desde sus inicios. Ricardo Sánchez es el responsable del área de infraestructura y reflexiona sobre el concepto de la federalización. Lo veo positivo en que llegaría, de ser llevado adelante, llegaría en un momento de madurez de la hidrovía. Creo que la hidrovía está terminando esta primera experiencia de 26 años hasta ahora, 27, 28 cuando finalice la concesión actual. Es ya una experiencia larga, interesante, ¿sí? Que tiene clarísimos resultados positivos, ¿sí? Y que fue hecho como primera experiencia cuando se hizo en aquel momento sin tener muchos antecedentes, ¿no? Creo que salió bien en general. Los resultados han sido, bueno, tú conoces los estudios que nosotros hemos hecho aquí en la CEPAL siguiendo el tema de la hidrovía. Creo que los resultados han sido extremadamente positivos. Aunque uno carga con los reparos por la falta de institucionalidad en el país, Ricardo Sánchez se apoya en su experiencia y los acontecimientos transcurridos desde el inicio del proceso. Los que tenemos cierta edad también recordamos lo que fue la puesta en marcha de la hidrovía. Y muchas de estas preguntas estaban presentes en aquel momento, ¿no? Es decir, ¿estamos haciendo esta hidrovía para el beneficio de quién? ¿Quién la va a pagar? ¿A quién estamos ayudando? ¿Qué intereses ocultos habrá atrás? Y esas discusiones estaban en ese momento. No me asusta, y por eso digo, hay que ver cómo es que se piensa implementar esta federalización de la hidrovía. No me asusta en la medida en que los objetivos sean muy claros, que prime, por supuesto, el interés nacional, también el interés regional, digamos, porque la hidrovía sirve a otros países muy importantes, que prime ese interés nacional, digamos, regional, por sobre intereses particulares, que se ponga eso en su debida balanza. Pero lo que te quiero decir, Carlos, es que hay experiencia, siempre hay temores, siempre hay recelos de cómo se van a hacer las cosas y cómo se deberían hacer, y siempre vamos a encontrar los que están más a favor y los que están más en contra, y cada uno con sus correspondientes argumentos y defensa de sus intereses. Yo creo que es un momento adecuado para una buena federalización. Esto no quita que también, y quizás en primer lugar, hay cuestiones jurídicas a resolver. Es decir, estamos hablando de cursos de aguas que son internacionales, por lo tanto, digamos, no solamente son nacionales, sino que son de curso de acceso internacional. Por lo tanto, la responsabilidad básica es del Estado federal, ¿sí? Entonces, si esta suerte de federalización respeta esa
esa condición básica, me parece que no tendría que haber problemas. Y al mismo tiempo, si además de preservar el carácter federal de las decisiones que se tomen sobre estos cursos, si además se le da participación a las provincias, a todas las provincias, por supuesto, ¿no? Acá no debe excluirse a nadie, porque posiblemente, insisto con esto, yo no sé cómo se va a hacer, no he escuchado, no he leído nada, solamente especulaciones respecto a lo que circula. Debería hacerse en ese sentido preservando el carácter federal y por lo tanto la decisión, el grado de decisión que tiene que tener el Estado federal, ¿no? El gobierno federal. Pero que se le abra el juego a las otras provincias que son participantes directos. Y ahí, bueno, también surgiría la pregunta de qué pasa con los que son participantes indirectos, ¿no? Es decir, con los que tienen interés en la hidrovía, aunque no sean estados provinciales con acceso directo, ¿no? Es decir, con litoral en el curso de agua. Esto coincide con el espíritu del trabajo que fue presentado por el sector privado y liderado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Creemos que la constitución de una agencia que sirva para el control de la vía navegable puede perfectamente contemplar la participación de las provincias. Nosotros, me refiero al sector privado, obviamente que entiende que tiene que participar el sector público nacional, tiene que participar las provincias ribereñas. Allí hasta donde definimos es una cuestión que hay que definirlo políticamente, que se escapa al sector privado, y también sostenemos que tiene que participar el sector privado en esa administración por el hecho de que tiene que aportar su opinión, sus críticas y su visión. Por eso creemos que la participación de las provincias es bienvenida en tanto y en cuanto todos colaboremos para que tener una vía navegable sustentable desde dos puntos de vista: económico y ambiental, porque no hay nada que pueda hacerse sin las dos visiones a la vez. Si queremos hacer algo que solamente contemple los intereses económicos nacionales, provinciales o de los privados, olvidándonos de la cuestión ambiental, no vamos a llegar a ningún lado. Del mismo modo, si hacemos algo que sea ambientalmente perfecto, pero nadie está dispuesto a pagarlo, tampoco vamos a lograr ningún objetivo. El punto sensible es reconocer si estamos institucionalmente capacitados para darle el marco legal y la fijación de prioridades fuera de la apetencia localista y de ambiciones reñidas con las necesidades públicas que comprendan a todos. La licitación de la nueva concesión para el año 2021 del dragado y balizamiento es un tema tan profesional que debería ser debatido dentro de un marco institucional absolutamente fuera de los estrados y tribunas en donde la razón queda opacada por las emociones. Definiciones tales como que la hidrovía debería quedar en manos de las provincias genera más ruido que entusiasmos o certezas a la hora de pensar en la previsibilidad, inversiones y seguridad jurídica. La hidrovía en sí mismo no solo es un tema que es de nivel nacional, porque abarca a muchísimas de las provincias y tiene que ver con las exportaciones del país, sino que además es un tema internacional. Es decir, en la hidrovía Paraná-Paraguay están las exportaciones, un canal de salida para las importaciones y exportaciones de Bolivia, de Paraguay, también participa Brasil. Es decir, que darle un carácter provincial a la administración de la hidrovía entiendo que no sería factible. Ahora entiendo que en todo caso el presidente lo que habrá dicho es de darle peso en la participación en las provincias
para que sean de alguna manera sus voces queden contempladas dentro de un esquema nacional en el cual, bajo un análisis técnico de cuál es la mejor participación o la mejor forma, ¿sí?, de la futura licitación de la hidrovía y además cuáles serían las características técnicas del nuevo calado, el ancho, los sectores de cruce, los costos y ciertas decisiones. En ese marco me parece muy bueno que participen las provincias. De cualquier manera, esto nunca va a dejar de tener un carácter nacional, ¿no? Sí, no está claro aún el marco. Es complejo y algo perturbador que siempre se quiera modificar lo que viene funcionando bien en vez de continuar construyendo sobre los cimientos sólidos en un ámbito que involucra a 5 países. La última presentación que se hizo, creo que fue en Chaco, se hablaba de que la Cancillería debiera dar espacio. O sea, hay un reclamo en los gobernadores del Río de participar en el ámbito federal, pero está enmarcado dentro del ámbito, internacional, de las relaciones internacionales que van a partir de la Cancillería. Y ahora los gobernadores están planteando, yo lo he escuchado como vos, o sea, he escuchado que hay que dragar Barranqueras, hay que dragar Diamantes, hay que dragar Santa Fe, hay que dragar seguramente cuando vayan a Misiones Posadas, y todo esto va a ser mucho más caro. O sea, este modelo de necesidades en la ley portuaria de la Argentina está determinado, está afrontado en la provincialización por las provincias. No es que el Estado Nacional va a hacer obras de dragado en algún puerto. Así que si van a imponer lo que va a terminar saliendo, en vez de 3,06, que ya es caro, va a terminar valiendo $10 la tonelada y no saca de precio en el mercado. O sea, esto sería un horror y un error, ¿no? Es importante esclarecer esos conceptos, ya que hay factores prácticos y urgentes que impactan de manera decisiva en las decisiones. Se debe pensar en una matriz de transporte que tenga a los costos como factor determinante, y aquí la articulación multimodal debe ser tenida muy en cuenta. Gustavo Anchuz es el presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas. Es fundamental y eso es un factor casualmente que tiene que promover mucho las provincias, estas mediterráneas y el Estado, porque es la combinación inteligente ferrofluvial entre ferrocarril y hidrovía, o entre camión y ferrocarril y entre camión e hidrovía, claramente con un efecto positivo para todos. Entonces eso es lo que deben promover. Casualmente los gobiernos están sentados ahí en esa administración. De todas formas, al final es una gran ecuación que hay que considerar. Un convoy de 16 barcazas lleva la misma cantidad que 690 camiones, así que es incontrastable la ventaja, pero hay que considerar otra serie de factores que en definitiva ajustan la ecuación. La barcaza, digamos, todo lo que es de Santa Fe a norte, hasta Corumbá en Brasil, todo el tráfico es previsto por barcazas hasta con 10 pies de calado. Eso no se piensa modificar en principio, porque hay también no solo cuestiones de navegación, sino también cuestiones ambientales que hay que tener muy presente. Por eso esto tiene que ser fruto, todas las decisiones que se tomen, de un análisis muy serio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. Ahora, con los costos de transporte, digamos, la barcaza siempre es mucho más conveniente. Lo que hay que calcular es que en el caso de hacer transferencia a barcaza, ¿sí?, tenemos un costo justamente de esa transferencia, ¿sí? Cualquier derivación que se realice por vía terrestre en un puerto fluvial debe contemplar no solo el menor costo de transporte de la barcaza, sino la incidencia de la recepción, carga, descarga, almacenamiento de esas cargas para ser enviadas por la hidrovía a los puertos de exportación, los ubicados de Rosario al sur, o también en algunos casos Santa Fe. Por lo tanto, cuando en la facultad hacemos algunos estudios y demás, bueno, vemos que hay un cierto límite para la derivación de cargas a Barranqueras. En algunos casos conviene de tráficos del norte venir directamente por tren, siempre y cuando tengamos un tren eficiente, pero sí hay una gran parte de la producción nacional que puede derivarse, por ejemplo, al puerto de Barranqueras.
Teniendo en cuenta esos puntos, desde cada provincia surgirá la mejor manera de acercar la producción a los destinos. La carga marcará cuál es la mejor opción para reducir el costo. Por ello, la mirada debe ser amplia y profesional. Esto no tiene límite en la interconexión. Que una vía navegable moje la orilla de una provincia no significa que la provincia mediterránea inmediatamente al costado de esa provincia no aproveche la vía navegable para sacar su producción. Córdoba no tiene orilla sobre la vía navegable, pero sin embargo puede canalizar su producción a través de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe o los puertos del sur de la provincia o de Buenos Aires o donde fuere. Nosotros apuntamos a que haya una mejora en los costos logísticos, sí, pero no dejamos de tener en cuenta que debemos hacer un uso racional de la vía navegable, por ejemplo, fijándonos bien dónde vamos a depositar el material que se ha extraído de un lado para facilitar el dragado o el ensanche de los canales. Uno de los elementos importantes en la adecuación de los costos es el de los servicios auxiliares a la navegación y transporte, en donde el aspecto sindical es determinante. Para darle dimensión a esto hay que tener siempre presente que muchos de los interlocutores en ese campo son personajes que han hecho en muchos casos de la extorsión la forma de adquirir fortunas y poder, mucho poder. Aquí no es cuestión de que las voluntades individuales, los intereses corporativos, direccionen un sistema fluvial que tiene impacto en toda la región, tal como lo definió en el programa anterior Jorge Metz, que es el secretario de la Comisión de la Cuenca del Plata. Hay que atreverse a levantar la vista y mirar más allá y gestionar los bienes. Valorando lo realizado, Gustavo Anschutz nos comenta. Claramente el modelo exitoso del concesionamiento de hidrovía en Argentina y en Uruguay, que fue luego pedido exportar a otros países, tiene una característica que es autosustentable. Quiere decir que no necesita ni requiere presupuesto de la nación ni de las provincias, ¿no? Es como un puerto autónomo, es lo mismo. Entonces, ¿con qué se sustenta? Con el cobro de un peaje. ¿A quién? A los buques. ¿Los buques quiénes son? Muchas veces extranjeros. Toda la hidrovía, por ejemplo, nuestra, la pagan buques extranjeros. Nosotros nos ponemos $1 en esas obras. Entonces, simplemente sí se arma un directorio del Estado para velar por los intereses públicos, para que las obras sean positivas y también para controlar de que se cumpla con un contrato que es mantener una profundidad todos los días, todo el año, que ustedes saben que el régimen del río es variable y eso causa ineficiencias tremendas de buques que tienen que salir con... Pero el mejor control también es el mismo privado. O sea, las grandes compañías que se instalan sobre el río, inversoras, agrícolas, si llega a fallar la empresa concesionaria y no llega a estar manteniendo como debe decir y encima te quieren cobrar un peaje, si eso hubiera pasado, hubiera saltado por el aire. Sí. La mirada local no debe ser la que le imprima el sello a la hidrovía, sino un complejo y virtuoso sistema con orígenes en la gran región, que con el encadenamiento de los servicios concurren a un destino al que hay que alimentar con fluidez y nunca obstaculizar. Todos los países que están al norte
de Argentina, la cuenca del Plata, que Argentina tiene la parte sur, son socios nuestros, naturales, porque van a bajar carga que nosotros se la tenemos que transbordar. O sea, primer concepto, son socios estratégicos porque ellos nos necesitan. Entonces facilitemos esos flujos, ¿no? Primer concepto. Como dato, vale decir que la Cámara de Exportadores de Santa Cruz de Bolivia, durante el año 2010, se transportaron 1,3 toneladas de carga de exportación e importación, pero se vislumbra poder llegar a las 6 millones de toneladas. Hacia el mes de noviembre se produjo un hecho que puede caracterizarse como inédito y marca un ejemplo paradigmático de integración y mutuo beneficio. Un cargamento de aerogeneradores procedentes de China arribó al puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Allí la empresa paraguaya Panchita G conformó un convoy de 16 barcazas que fue consolidado en la Argentina. Los 30 molinos emprendieron así la navegación de 30 días para ser descargados en Puerto Jennifer, en Bolivia. Así, empresas de servicios de 4 de los 5 países agregaron valor y ofrecieron costos competitivos, generando actividad en todos los países involucrados. Y sin duda ha habido evoluciones en estos últimos tiempos. Creo que puede reflejar una atención más dedicada de Brasil a la temática, pero creo que es más que solo Brasil. Creo que varios de los países de la región también han atentado para las posibilidades que ofrece para Brasil, y esto no es de estos últimos años, pero un movimiento un poco más largo, la consolidación de las exportaciones de commodities ha sido algo importante para el desarrollo económico brasileño reciente, y la hidrovía ofrece un canal muy bueno para hacer con que esos productos salgan de Brasil y vayan hacia sus destinos, ¿no? En particular. En los últimos años hemos podido trabajar muy bien con un espíritu de mucha confianza, digamos, entre los países que componen la hidrovía, y logramos decisiones muy relevantes, como por ejemplo la extensión en bases permanentes del acuerdo de la hidrovía, que se aprobó y finalmente se ratificó entre todos los socios a finales de año pasado. Está lo del acuerdo de sede, que también se firmó concomitantemente. Creo que esos son evidencias del buen espíritu que prevaleció, digamos, en las articulaciones en ámbito de la hidrovía. Aquí ponemos un punto de atención, ya que si hay algo que debe permanecer y ser protegido es esa confianza de larga y compleja construcción. Las consultas y consideraciones deben ser tenidas en cuenta. Hay obras en diversos puntos de la hidrovía que definen una buena perspectiva. Sí, la perspectiva es que podamos seguir trabajando con Argentina y con los demás socios en el emprendimiento de la hidrovía en las mismas bases que prevalecieron estos últimos años y que permitieron significativos avances en la explotación de la hidrovía. Como comentábamos, del año retrasado al año pasado se duplicó el número de exportaciones de granos desde Mato Grosso que hicieron uso de la hidrovía por Brasil. Y creo que poco menos de un cuarto de del comercio que se hace por hidrovía tiene origen ahora en Brasil, lo que es algo significativo, y nuestra expectativa es que esto se pueda incrementar aún más, no necesariamente en términos de porcentaje, porque si todos pasan a utilizar más la hidrovía es mejor para todos, pero que sí en términos de volumen
que Brasil pueda explotar aún más las potencialidades que la hidrovía ofrece. Esperemos que los gobiernos provinciales vean más allá de sus fronteras, que el gobierno nacional eleve la mirada hacia la concepción del país grande que está dibujado con sabiduría en nuestra Constitución, que respetemos los acuerdos y nos sometamos a la justicia y al fin dejemos de ser los dueños de una viveza y un oportunismo que hasta ahora no ha hecho más que hacernos perder oportunidades.